El organismo humano es, antes que químico, electromagnético. Este genoma no sería solo un código químico, sino que también sería un sistema holográfico y cuántico de información. La energía se convierte en experiencia y la frecuencia se convierte en biología. El síntoma es el último idioma del campo cuando los otros no fueron escuchados. El cuerpo nos está comunicando. La enfermedad no empieza en el órgano, la enfermedad empieza en el campo que lo origina. Sanar no es eliminar el síntoma, es reordenar la frecuencia que creó ese síntoma. No hay un solo receptor, tu cuerpo entero es una red de antenas vivas, porque antes de ser cuerpo ya éramos campo. Muy bienvenidas mis queridas y mis queridos seguidores vibrantes de Salud en Frecuencia. Hoy iniciamos una nueva temporada, una nueva colección de episodios que están pensados exclusivamente para ayudarte. Mirar, me siento muy motivada porque estoy haciendo el diplomado de medicina frecuencial. Ya sabéis que os lo contamos en la pasada edición de que íbamos a iniciar una formación profesional para todos los profesionales de la salud y aprender este maravilloso paradigma. Pero me siento tan inspirada con todo el equipo técnico que estamos haciendo el diplomado que dije, mirar, mucha de la información que comparto en mi curso, yo quiero que también la compartamos en el podcast, porque es de alguna manera estas pequeñas píldoras de información que siento que es muy importante para el ser humano, para comprender nuestra salud, que nuestra salud verdaderamente tiene que ser unificada y que verdaderamente todo este contenido que os voy a compartir siento que va a ser de gran valor para que vibréis en una resonancia hermosa, coherente y para que al fin pues consigamos esa presencia, esa salud que tanto buscamos, una salud unificada. Así que empezamos con el primer episodio de hoy hablando del cuerpo como antena cuántica. Espero que lo disfrutéis. Bueno, Laura, nos volvemos a encontrar nueva temporada y como bien has dicho, una temporada que va a haber mucha biofísica cuántica, ¿verdad? Así que empecemos por este tema, ¿no? De que tú muchas veces has dicho que el cuerpo es una antena cuántica. Exactamente. Pero, ¿qué significa realmente eso? Pues bueno, vamos a intentar, como siempre digo yo, dar información muy sencilla para que nuestros oyentes puedan disfrutar de un contenido que aparentemente puede ser difícil, porque claro, hablar de tu cuerpo como una antena cuántica, pues es algo abstracto. Pero yo creo que en el fondo es sencillo de entender y yo sabéis que siempre intento tratar la información de una manera amable para que podamos integrar conocimientos que nos ayuden en nuestra salud unificada, nuestro bienestar. Con lo cual, de una manera sencilla, cuando decimos que el cuerpo es una antena cuántica, estamos diciendo algo muy concreto y que ya probablemente aquí en Salud en Frecuencia hemos repetido. Nuestro cuerpo no solo reacciona a estímulos físicos, también recibe y emite a la vez que procesa información energética. Es decir, somos una antena, lo que entendemos por una antena, reacciona, recibe, emite, procesa información energética. Cada célula de nuestro cuerpo vibra. Cada órgano emite señales electromagnéticas y nuestro ADN actúa como ese sistema de recepción y transmisión de información. Más tarde luego quiero contaros un experimento maravilloso que siento que va a dar mucha luz para comprender esto de por qué el ADN actúa como un sistema de recepción y transmisión. Hoy vamos a hablar mucho del ADN. Es muy importante entender que la información que hemos tenido hasta el momento tal vez dista un poco de informaciones que también existen, pero que no se divulgan de una manera tan popular. Pero bueno, aquí en Salud en Frecuencia vamos a hacer llegar esa información. También hemos visto que la biofísica moderna ha demostrado que el organismo humano es, antes que químico, electromagnético. Acordaros de esto, también lo hemos hablado mucho, Sabina. Investigaciones como Gar y Agev
que es un maravilloso científico, y Luc Montagnier, mostraron que el ADN puede generar y responder a ondas y que la información biológica no solo viaja por las moléculas, sino que también viaja por las frecuencias. Y bueno, siento que este es el momento perfecto para que os explique el impactante experimento que hizo Garriaguez. Vais a ver cómo la información genética no siempre necesita materia para existir. Estamos acostumbrados a entender que la información genética solamente está en el ADN, en los cromosomas, en eso que vemos que es biología. Pero veréis, en los años 80, Peter Garriaguez y su equipo realizaron un experimento que la verdad desconcertó a toda la comunidad científica. Imaginaros que introdujeron moléculas de ADN en un tubo de vacío y las expusieron a luz láser coherente. Después retiraron estas moléculas de ADN, es decir, quitaron físicamente lo que conocemos por ADN, cromosomas, pero las señales electromagnéticas seguían presentes. Descubrieron que el ADN había dejado una huella informacional en ese espacio. A esto Garriaguez lo llamó el ADN fantasma. Imaginaros, era como que la información genética no solo vivía en la molécula, en ese cromosoma que conocemos, ¿verdad?, porque hemos estudiado todos biología, sino que también la información se había quedado en el campo como una información ondulatoria y que podía persistir esta información sin tener la materia física, sin tener el ADN, sin tener los cromosomas. En sus palabras, este genoma no sería solo un código químico, sino que también sería un sistema holográfico y cuántico de información. Esto revoluciona realmente todo lo que sabemos hasta el momento de que la información genética se transmite solo por la materia. Imaginaros qué interesante comprender que el ADN también emite información vibracional y cuántica. Por favor, esto revoluciona por completo el conocimiento que tenemos hasta el momento. Con lo cual, ¿qué significa todo esto como os he explicado? Que nuestro cuerpo no solamente está aislado en el entorno, está en un constante diálogo de campos electromagnéticos, de sonidos, de emociones, de pensamientos, de energía. En realidad, todo lo que nos envuelve ya sabemos que es frecuencia y vibración, y eso está en contacto y en comunicación con nosotros mismos. Tus emociones modulan tu campo, tus pensamientos cambian tu señal y tu coherencia interna determina la calidad de la información que tu cuerpo recibe. Por eso, no solo te afecta a lo que comes, también te afecta las conversaciones, los ambientes, las personas con las que te relacionas, lo que sientes, lo que crees. El cuerpo no solo es un objeto pasivo. El cuerpo, como hoy vamos a definir, es una antena viva, sensible, resonante, cuántica, y cuando aprendemos a sintonizar la frecuencia, esa frecuencia con la que nos relacionamos, esa frecuencia que emitimos y que recibimos, no solo vamos a cambiar nuestra energía, vamos a cambiar sobre todo nuestra biología. Laura, me parece increíble este experimento, me he quedado, vamos, esto va a estar en mi cabeza varios días, ¿eh? Y creo que necesitamos explicar, ¿no?, qué es este campo del que hablas, ¿no?, para las personas que o se unen ahora al podcast o no lo acaban de entender. Pues bueno, cuando hablamos de campo, por supuesto que no me refiero a nada abstracto. Hablamos de ese océano invisible de energía e información en el que todo está inmerso. De este campo ya hemos hablado, es este campo de punto cero, es este campo unificado, ¿verdad? Y la física cuántica nos demuestra que la materia no es sólida, que la materia en realidad es energía organizada en patrones vibratorios y esos patrones existen dentro de campos electromagnéticos, cuánticos e informacionales. Tu cuerpo no flota en el vacío, como podemos pensar. Está inmerso en un campo que transmite información constantemente, desde el entorno,
desde otras personas o desde tu propio interior. Por ejemplo, el corazón genera también un campo electromagnético, el más potente que genera el cuerpo. Nuestro cerebro también emite un campo con las ondas que emitimos. Como hemos visto, el ADN también responde a señales vibracionales. ¿Eso qué significa? Que no solo vivimos en un entorno físico, vivimos en un entorno energético. El campo es donde viaja la información que regula la biología. ¿Coherencia o caos? ¿Orden o desorganización? ¿Salud o desequilibrio? Cuando tus emociones están en coherencia, este campo se ordena. Cuando vives en tensión, este campo se distorsiona. Ese campo no es algo místico. De esto ya hemos hablado. Es física aplicada a la vida. Y tu cuerpo es el instrumento que traduce ese campo en experiencia. Por eso cambiar la frecuencia no es solamente una metáfora, de verdad es una intervención real sobre el sistema que sostiene nuestra materia. Y es completamente real, existe y cada uno de nosotros estamos sumergidos en él. ¿Y esto cómo puede ser? Es decir, ¿cómo se explica que un concepto tan abstracto o tan ilimitado nos afecte? Pues bueno, porque lo invisible no es que sea irreal, es simplemente más profundo. Que no podamos ver el campo no significa que no nos afecte. Tampoco vemos las ondas de radio y, sin embargo, tu móvil pues las traduce en voz. O tampoco vemos la Wi-Fi, ¿no?, que nos da Internet y atraviesa paredes, imagínate. Pues nuestro cuerpo funciona igual. Es un receptor biológico de información. Como sabemos, la física cuántica demostró que la realidad no está hecha solo de materia, sino de campos de energía que organizan la forma. Primero existe la vibración y después la estructura. Tu biología está regulada por algo más que química, está regulada por información vibracional. Lo que sientes cambia tu campo. Lo que piensas modula tu señal y esa señal reorganiza tu cuerpo. Lo abstracto se vuelve concreto, sobre todo cuando entra en contacto con nuestro sistema nervioso, nuestro corazón o nuestro ADN. La energía se convierte en experiencia y la frecuencia se convierte en biología. Y esto no es magia, es física aplicada a la vida. Y cuando entiendes esto, comprendes algo mucho más esencial, que no estás separado del campo, que eres una expresión viva de ese campo. ¿Y cómo es que el cuerpo capta esta información a modo de antena cuántica? Desde luego el cuerpo capta información antes incluso de que la pensemos. No necesitamos palabras, ni análisis, ni conciencia. La captamos por sensibilidad. Tu sistema nervioso reacciona a estímulos. Tu corazón percibe estados emocionales. Tus células responden a cambios del entorno. Nuestro cuerpo es un sensor. No interpretamos primero con la mente, resuena primero con el campo. Por eso sientes antes que entiendes. Por eso intuyes antes de que razones. El cuerpo no procesa información, el cuerpo vibra esa información. Y esa vibración es la que se convierte en la experiencia. Entonces a mí me entra la pregunta, que ¿desde cuándo el cuerpo está recibiendo la información del campo, ¿no? ¿Es desde que nacemos, desde antes de nacer, desde cuándo? Pues realmente el cuerpo no empieza a recibir información desde que nacemos, empieza a recibirla mucho antes, desde la gestación. El embrión ya está inmerso en ese campo, en ese entorno vibracional. Las emociones de la madre, el estado nervioso de la madre, la coherencia interna, el estrés, la calma, todo lo que experimenta esa madre ya forma parte del campo vibracional que va a ir recibiendo el bebé. Todo eso va a modular el campo en el que se forme la vida dentro de esa mamá. La epigenética ya lo confirma. El entorno emocional y energético influye en la expresión genética incluso antes del parto. Y también con la biofísica cuántica podemos recordar algo mucho más profundo, que la información no necesita tiempo lineal para existir. El campo no empieza contigo, tú emerges del campo. Tú emerges de él. Desde el primer latido,
el corazón ya emite un campo electromagnético. Desde la primera célula, el ADN ya responde a señales vibracionales. Nacer no es empezar a recibir información, porque tu cuerpo no llega vacío al mundo, ya llega sintonizado. Y a lo largo de nuestra vida, cada experiencia, cada persona, cada relación que tenemos, cada emoción, el entorno va afinando o incluso desordenando esa frecuencia. Por eso siempre digo que sanar no es añadir algo nuevo, no es reparar algo, es volver a la coherencia original, porque antes de ser cuerpo ya éramos campo. ¿Y hay algunas partes del cuerpo que sean más sensibles a esta información? ¿El sistema nervioso, las células, el corazón? Sí, efectivamente, nuestro cuerpo escucha, pero no todos los sistemas traducen igual las señales. El organismo entero es sensible a la información del campo, pero en concreto hay 3 grandes antenas biológicas que descodifican en especial precisión la información. Estas 3 antenas serían el sistema nervioso, el corazón y el ADN celular. El sistema nervioso interpreta la información como señales eléctricas, convierte la energía en percepción, la emoción en respuesta fisiológica. Sería el traductor más inmediato entre el campo y la experiencia. Luego tenemos el corazón, que genera el campo electromagnético más potente del cuerpo. Esto ya lo hemos dicho muchísimas veces. Y además ese campo sincroniza órganos, tejidos, células. Cuando el corazón entra en coherencia, todo el sistema se ordena. Y por último tenemos el ADN, la antena más profunda y para mí la más reveladora. Nuestro ADN responde a señales electromagnéticas, como hemos visto, pero también emocionales y vibracionales. No solo codifica proteínas, como lo que hemos estudiado y sabemos de la biología. Lo más interesante es que responde a información. Las células no funcionan aisladas, se comunican por campos y esos campos se organizan según su estado interno. Cuando estamos en coherencia, la biología se alinea. Y cuando estamos en tensión, el campo se fragmenta. No hay un solo receptor, tu cuerpo entero es una red de antenas vivas. Por eso, cuando el cerebro, el corazón y nuestras células se sincronizan, la vida fluye con inteligencia biológica. ¿Y tenemos que ser conscientes de eso para que nuestro cuerpo lo capte o no? ¿Nos podemos conectar involuntariamente, voluntariamente? Sí. Tu cuerpo escucha incluso cuando tu mente está distraída. El cuerpo capta información del campo todo el tiempo, incluso cuando tú no eres consciente de ello. Respiras, vibras, sientes y tu sistema ya está interpretando señales energéticas. El sistema nervioso registra estímulos antes que tú los pienses. Nuestro corazón emite campos que sincronizan nuestra biología y el ADN responde al estado emocional sin pedir permiso a la mente. Antes hemos hablado de Garyaev, pero ahora también quiero hablaros de Luc Montagnier. Él realizó unas investigaciones que demostró que el ADN puede emitir y recibir señales electromagnéticas. Y también recordemos los estudios del HeartMath Institute, que revelan que el corazón genera un campo electromagnético, el más potente del cuerpo, como ya sabemos, pero que además este campo cambia según las emociones que sentimos. ¿Esto qué significa? Que nuestra biología sí o sí está conectada al campo. Y aunque no estés prestando atención, sigues estando conectada. Y la diferencia es esta. Cuando no eres consciente, probablemente reacciones, pero cuando eres consciente, vas a sintonizar la frecuencia exacta. Y sí, claro que puedes conectarte voluntariamente. Lo hacemos cada vez que entramos en coherencia, de una manera consciente, cuando respiramos profundo, cuando aquietamos la mente, cuando alineamos pensamiento, emoción y cuerpo. Y en esos momentos, la señal que emitimos se vuelve ordenada. La información que recibimos también lo hace porque estamos en coherencia.
No se trata de controlar la energía, se trata de que afinemos nuestra frecuencia, porque nuestro cuerpo siempre conecta con el campo. Es que nuestro cuerpo es el campo, pero cuando nos conectamos conscientemente, con presencia, esa información se vuelve verdaderamente sabiduría de nuestra vida. Y es así como creo que deberíamos vivir. Entonces, porque yo necesito ir por pasos, ¿no? Una vez el cuerpo recibe esta información del campo, ¿cómo la traduce? ¿En química, en emoción, en síntoma? Perfecto. La energía se convierte en química y la química se convierte en experiencia, en somatización. Cuando el cuerpo recibe información del campo, no la deja en el plano abstracto, la traduce. El cuerpo siempre traduce y lo hace a través de 3 lenguajes principales: química, emoción y síntoma. Y esta es la base de lo que yo le estoy explicando a mis alumnos para comprender la base de la medicina frecuencial. Porque primero la información se convierte en señales eléctricas y electromagnéticas también. El sistema nervioso las interpreta y activa respuestas bioquímicas, hormonas, neurotransmisores, impulsos celulares. Después, esa química se transforma en emoción. ¿Y qué es emoción? Energía en movimiento, emoción, emotion. Imaginaros, es que la emoción, que nosotros nos pensamos que es como un sentimiento y un algo abstracto, es energía en movimiento, una energía que ha movido toda nuestra bioquímica y de ahí emerge. Es la forma en la que el cuerpo siente la información que ha recibido y si esa energía no se integra, pues no se expresa o no se equilibra, ¿qué le va a pasar al cuerpo? Que lo va a convertir en un síntoma. Esto es clave. El síntoma es el último idioma del campo cuando los otros no fueron escuchados. Cuando tú no escuches, aparece un síntoma. Esto es clave. Las emociones no viven solo en el cerebro. Viven en cada célula, a través de neuropéptidos. Mirad, esto lo descubrió también Kandensberg, que es una neurocientífica maravillosa que hizo este experimento. Las emociones también están en cada una de nuestras células. La emoción es pura energía en movimiento y la energía en movimiento es química, bioquímica, expresión. También el corazón modula la coherencia del sistema según el estado emocional. La información entra como energía, se organiza como química y se expresa como emoción. Y muchas veces esta emoción se manifiesta como un síntoma. Y algo muy importante, no significa que el cuerpo nos esté castigando. El cuerpo nos está comunicando. Por eso, cuando aprendemos a escuchar la emoción, ya no necesitamos que el cuerpo nos grite, porque lo vamos a comprender mucho antes. Porque ese síntoma no será un problema, será el mensaje que necesitamos codificar. Entonces, desde esta mirada, lo que es realmente la enfermedad cambia de perspectiva, ¿no? ¿Qué es la enfermedad? Claro, como acabo de explicar, la enfermedad no es que sea un fallo, es un mensaje del campo, es un mensaje que tenemos que escuchar. Desde la medicina frecuencial y la biofísica cuántica, la enfermedad no se entiende como un error, se entiende como una pérdida de coherencia del sistema. Ahora es muy importante que entendamos este circuito. Primero se altera la energía, luego la comunicación entre las células y finalmente aparece el síntoma físico. La enfermedad no empieza en el órgano, la enfermedad empieza en el campo que lo origina. Cuando la información que recibe el cuerpo es caótica, o por estrés, o por emociones bloqueadas, o por emociones no expresadas, incoherencia interna, la biología pierde esa armonía natural, pierde ese orden. ¿Y el cuerpo cómo responde? Con un desajuste, con un síntoma. Luc Montagnier ya mostró que la información biológica viaja a través de señales electromagnéticas. Y Garyaev, como os he explicado, propuso que el ADN responde a ondas informacionales. También la biofísica nos confirma que la coherencia es la base de la salud. Siempre os lo digo, sanar no es eliminar el síntoma, es reordenar la frecuencia que creó ese síntoma. La enfermedad te dice, hay algo en tu vida, en tu energía, en tu entorno, que necesita alinearse, que necesita volver a la coherencia. El cuerpo nunca se equivoca.
El cuerpo traduce lo que hay. Y cuando recuperamos esa coherencia vibracional, nuestra biología va a responder, nuestro cuerpo se va a ordenar y nos vamos a sanar. Y entonces también está el opuesto, ¿no? Si nuestro cuerpo es una antena, también tenemos responsabilidad sobre la información que emitimos. Claro, en cierto modo, si tu cuerpo es una antena, también emite ese estado interno y es una señal. Nosotros somos campos en constante comunicación, antenas que se comunican constantemente. Y claro que nosotros emitimos una señal. Lo que pensamos, lo que sentimos y cómo vivimos emite una información al campo. No eres un ser neutro, impactas. Estás comunicándote constantemente con tu biología, pero también con tu entorno. Tu cuerpo responde a la frecuencia que tú sostienes, bien sea miedo, angustia, alegría, gratitud, cualquiera. Tus células no escuchan tus palabras, escuchan tu estado emocional, porque recordar que la emoción es una frecuencia. Por eso, tu responsabilidad no es solo controlar tu vida, también es controlar tu frecuencia, porque estás emitiendo. Cada vez que eliges respirar, en vez de reaccionar, sentir en vez de reprimir o alinearte en lugar de fragmentarte, estás emitiendo una señal limpia. Y una señal limpia crea una biología más ordenada. No se trata de ser perfecto y de estar neurotizado. Se trata de ser coherente. Se trata de ser consciente. Porque recuerda esto, cuando elevas tu frecuencia, no solo cambias tu energía, estás cambiando la información que estás sembrando en tu cuerpo, pero también la información que emites al mundo. Laura, ya la última pregunta me gustaría saber desde tu propia experiencia personal, desde la experiencia con tus pacientes, con tus alumnos, ¿qué cambia en la vida de una persona cuando empieza a vivir desde esta coherencia energética? Pues es simple, la forma en la que se relaciona con todo. Sus decisiones se vuelven más claras, su cuerpo responde mejor, se ordenan las relaciones. Cuando tu campo está alineado, la vida deja de empujarte y empieza a acompañarte. Ya no es un desafío vivir, es una experiencia nutritiva. Y quería hacer un resumen de este episodio, porque verdaderamente para mí lo más importante que quiero que hoy se entienda es que la energía precede a la bioquímica y la bioquímica precede a la somatización. Es decir, y nuestra emoción también modula, es esa energía que modula nuestra somatización. Algo que quiero que entendamos, algo que quiero a modo de conclusión, antes de terminar, que quede muy claro. Tu cuerpo no es un problema a resolver, es una antena que aprende a sintonizar. Cuando alineas tu energía, tu biología recuerda cómo funcionar, recuerda su programación original, porque no estamos separados del campo, somos una expresión viva de él. Y cuando entendemos esto, todo va a estar en orden, en coherencia, en salud, porque la salud es vivir en coherencia, en orden, para así conseguir esta salud unificada de la que tanto me gusta hablar. Laura, bueno, como siempre es que los temas darían tanto de sí que yo creo que podríamos hacer 50 temporadas y aún tendríamos muchas cosas que contar. Entonces estaremos atentos al próximo episodio con estos temas de biofísica cuántica que logras explicar la verdad que de una manera tan sencilla. Así que, como siempre, muchas gracias. Espero que hayáis disfrutado muchísimo del episodio de hoy. Yo, como sabéis, quiero ser muy pedagógica, hacer fácil lo difícil y me gustaría que me pusierais en comentarios si alguna vez habéis sentido que la emoción o que incluso un campo energético, una energía que sentíais convertida en una emoción ha somatizado en vuestro cuerpo. Quiero que me contéis si vosotros podéis verdaderamente ver este circuito que crea la biología. Nosotros funcionamos de esa manera y cuanto antes lo entendemos, antes vamos a poder entrar en coherencia, ordenar nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo ya es un orden codificado desde que nacemos. Nuestro campo, el campo en el que estamos sumergidos, tiene la información. Así que déjame en comentarios si alguna vez has sentido este circuito del que te hablo: energía, emoción y síntoma. Nos vemos en el próximo episodio. Espero que disfrutes mucho de todo este nuevo contenido y que sigas vibrando en coherencia.